Buen día, mi nombre es Efraín Camacho, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante de la materia de Derecho Civil 5. En esta oportunidad hablaremos sobre los procedimientos por vía ejecutiva y la diferencia entre estos. Procedimiento por vía ejecutiva. Es uno de los procedimientos que existe en nuestro código. No existe un juicio puro. El legislador venezolano ordena tramitar la vía ejecutiva por el procedimiento ordinario, pero acompañado simultáneamente por la ejecución de los bienes del deudor, sin llevarlo a remate hasta que haya sentencia. La imitación. En Venezuela, el proceso por intimidación es uno de los 6 juicios ejecutivos regulados en el título 2, primera parte, libro cuarto del Código Civil, dedicada a los que aún siguen denominándose procedimientos especiales contenciosos, regulada adjetivamente en los artículos 640 y el 652 del procedimiento civil. El procedimiento por intimidación o monitorio es un procedimiento de consignación reducida con carácter sumario, dispuesto en favor de quien tenga derechos creditorios a hacerse valer, asistidos por una prueba escrita. Puede dirigirse en tal caso al juez mediante demanda. El juez inaudita, altera para, sin oír a la otra parte de la gente, puede emitir un decreto en el que impone al deudor que cumpla su obligación. Es decir, el procedimiento por intimidación es un procedimiento especial de sumaria cógnito, que permite a los creadores legitimados, según el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, acceder a un remedio judicial que tiene como finalidad crear una inaudita parte del título ejecutivo, capaz de excitar una vez obtenido el preindicado título bajo las condiciones que la ley establece, la fase ejecutiva del proceso sin necesidad de una declaratoria judicial adicional. Resumiendo en este punto, el procedimiento por intimidación, también conocido como la doctrina venezolana, como procedimiento monitorio o por inyunción, se caracteriza por carecer en su primera fase de consignación o contradicción, puesto que el juez o jueza, sin conocimiento en el profundo del caso, o con un conocimiento parcial, sumario o reducido, pues la parte actora de la que suministra la información, fundando su derecho como una prueba escrita, por lo que se prefiere un decreto de intimidación al pago por parte del deudor, sin saber que el deudor tiene excepciones que oponer, las cuales solo se conocerán con la oposición del deudor al decreto de intimidación y con su posterior contestación a la demanda. Entonces el procedimiento monitorio se convierte en un procedimiento ordinario y es cuando se pone en movimiento la consignación definitiva del fondo. Ahora seguimos con la hipoteca. Los artículos 660 al 665 del Código de Procedimiento Civil regulan que el especialismo procedimiento de ejecución de hipoteca se caracteriza por ser un procedimiento monitorio, expedito con escasas incidencias, para lo cual se prevé requisitos de admisibilidad específicos que causan de oposiciones taxativas y lapsos procesales reducidos. En virtud, en el proceso monitorio se caracteriza por una inversión de la iniciativa del contradictorio y al demandado se le condena provisoriamente sin oírlo, emitiéndose en su contra una orden que se le pagó, una orden de pago que se le intima y queda firme y sin un objeto de oposición debida, la cual queda en la cabeza del intimado, quien en su arbitrio se opone o no, y si no lo hace o lo hace de forma indebida, queda firme en sentencia provisoria dictada contra el deudor y plasmada en el orden de pago. Ok, inicio del procedimiento de la ejecución de hipoteca. Ya establecimos que la solicitud deberá hacerse siempre y cuando la obligación se encuentre vencida. De allí que el legislador establezca que, llegando en caso de trabar ejecución sobre el inmueble ejecutado, por estar vencida la obligación garantizada a la hipoteca, según el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor deberá presentar los siguientes recaudos. 1. El documento registrado constitutivo de dicha obligación, el cual, como vemos, deberá estar debidamente registrado en la oficina del registro respectivo, o sea, la del sitio donde se encuentre ubicado el inmueble. 2.
Indicará el monto del crédito de los accesorios que estén garantizados por la hipoteca. Tercero, el tercer poseedor del inmueble, si fuera el caso. Cuarto, igualmente deberá presentar copia certificada expedida por el registrador correspondiente de los gravámenes y ejecuciones que hubiere podido ser el objeto del bien inmueble hipotecado con posterioridad al establecimiento de la hipoteca, cuya ejecución se solicita. Ahora pasamos a lo que es una prenda. Una prenda. En el procedimiento por vía ejecutiva de prenda, tanto el deudor prendario como el tercero pueden hacer opción a la venta de la prenda dentro de los 8 días siguientes después de su intimación. Pero en este caso no es la admitida la oposición si no es presentada por el opositor de garantía suficiente para el pago de lo solicitado y los intereses. El legislador no señala cuáles expresan para la oposición, simplemente establece que deberá estar fundada en causa legal. Ahora pasamos en diferencias entre la vía ejecutiva y la ejecución de la hipoteca. Entonces empezamos. La primera es la vía ejecutiva comienza con un embargo ejecutivo apenas se introduce la demanda. En la ejecución de hipotecas, cuando se introduce la demanda, lo que se decreta es la prohibición de enajenar y gravar. Segundo, la vía ejecutiva es la más extensa, la cual, es la más extensa. La ejecución de la sentencia es sumaria, no es de privado. Tercero, la vía ejecutiva es supletoria, cuando se trata de ejecución obligaciones garantizadas con hipotecas que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 661, tal como lo fuese y lo ordena el artículo 665 del Código Penal Civil. Condiciones, requisitos para que puedan recurrirse a la vía ejecutiva del artículo 630 del Código Penal. 1. Que se trate de una obligación de pagar dinero. Que la cantidad sea líquida o de plazo cumplido. Que la obligación consiste en documento público o instrumento reconocido por el deudor. Que estos documentos prueben de manera clara y cierta que la obligación demandada. Vamos con la diferencia entre la vía ejecutiva y el juicio ordinario. La vía ejecutiva, desde la introducción de la demanda, puede el demandante solicitar se decreten medidas de embargo ejecutiva sobre los bienes del deudor publicándose en los carteles y efectuándose en el avalúo correspondiente. En el juicio ordinario, al introducirse la demanda, solo puede acordarse embargo preventivo de los bienes. En la vía ejecutiva, requiere que la demanda esté fundamentada en el título ejecutivo público o auténtico, y en el juicio ordinario no, cualquier título sirve. Y bueno, cerramos con la diferencia entre la fase de ejecución de la sentencia y la vía ejecutiva. En la fase de ejecución de la sentencia ya existe una sentencia definitiva firme. En la vía ejecutiva se van a ejecutar los bienes sin existir todavía una sentencia definitiva. Esta es la vía en el comienzo de un juicio. Y bueno, en la vía ejecutiva puede levantarse la medida de embargo mediante una fianza judicial. En la fase de ejecución de la sentencia, la medida de embargo no puede levantarse con fianza. Muchas gracias.